El viernes 22 de agosto marcó un nuevo hito en la guerra en Gaza, con más de 60.000 gazatíes asesinados por Israel y tras meses de alertas por la situación humanitaria en el enclave, la ONU declaró la hambruna en la ciudad de Gaza y el resto de municipios y campos de refugiados que conforman la gobernación de Gaza. Quiero que veamos un informe preparado por nuestra redacción al respecto. Mientras Israel planea apoderarse de la ciudad de Gaza, sus residentes luchan por encontrar alimentos básicos. Vivimos 2 años con hambre, estamos hambrientos, comemos una vez al día. ¿Tendremos más hambre que ahora? No queda nada, estamos viviendo una hambruna. Los puestos del mercado de la ciudad de Gaza están casi vacíos. La principal autoridad mundial sobre el hambre, el IPC, respaldado por Naciones Unidas, declaró que Ciudad de Gaza se enfrenta a una hambruna, mientras los expertos dicen que la mitad de 1 millón de personas se enfrentan a un hambre catastrófico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel insistió en que no había hambruna en Gaza y dijo que la declaración de la ONU estaba basada en mentiras de Hamas. Pero los propios habitantes de Gaza atestiguan la realidad de una grave escasez de alimentos. El mercado carece de productos como la carne. Ha sido alrededor de 4 o 5 meses. Los huevos, la leche y los suplementos nutricionales están faltando al ISO. Todas estas son necesidades básicas que el cuerpo necesita. Desde que el bloqueo total de Israel sobre la ayuda a Gaza comenzó el 2 de marzo de este año, las ONGs internacionales y las organizaciones humanitarias, incluidos los grupos en Israel, alertaron sobre la inseguridad alimentaria del enclave. Este es el resultado directo de la política israelí en Gaza. Esta situación es inevitable, ya que desde hace mucho tiempo no se permite nada en la franja. Según el Ministerio de Salud en Gaza, más de 250 personas murieron de hambre desde que comenzó la guerra en el enclave hace 22 meses. Bueno, pues en concreto las cifras ya nos dicen que se han documentado 281 muertes por hambre. Pese a estos datos, Israel, insistimos, tilda el informe de falso y de fabricado a medida de Hamas, algo que desde la propia ONU han desmentido también con datos. ¿Pero qué implica esta nueva declaración? ¿Llega a tiempo o es demasiado tarde? ¿Usa Israel el hambre como arma de guerra, como se le está criticando desde algunos puntos? Bueno, para este debate hoy nos acompañan desde Ramallah Zoraida Hussein Sabah, ella es coordinadora humanitaria nacional para Palestina de la Alianza por la Solidaridad, y también Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá. Antes de empezar con el debate, les quiero recordar que tenemos el hashtag France24/ES con el que podrán comentar este debate en redes sociales y que también pueden escucharnos en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn, que pueden ver ahora mismo en sus pantallas. Así que, sin más dilación, paso a hacer la primera pregunta a Zoraida, que es la que vive más de cerca la situación que está viviendo ahora mismo la Franja de Gaza, para preguntarle si llega a tiempo esta declaración de hambruna, llega cuando tiene que llegar, quizás algunos esperaban que hubiera llegado antes. Hola, buenas noches. Sí, estamos de acuerdo con usted, lo que usted dice. Sí, esta declaración ha llegado un poco tarde, porque ya hay muchos informes, mucha media, mucha comunicación por parte de las organizaciones humanitarias que trabajan aquí. También, no solo esas organizaciones internacionales, también las medias de comunicación y organizaciones humanitarias israelíes. Mucho se ha hablado. El mismo señor Tom Fletcher, que es el secretario asistente del señor Gutiérrez, también lo ha dicho, lo ha visto y el informe yo creo que llega un poco tarde, pero llegó. Bueno, pues le pregunto también a Enrique para añadirle también este debate. Enrique, ¿llega a tiempo esta declaración de hambruna? Bueno, Rodrigo, un saludo especial para usted, para los televidentes y Zoraida. Esto es una declaración que quisiéramos que hubiese llegado hace bastante tiempo. Sin embargo, es importante comprender las dinámicas del derecho internacional público, de las relaciones internacionales, y que para evitar unas acusaciones de falta de rigurosidad o falta de objetividad, pues era necesario que se concluyeran unos estudios muy específicos
Y recordemos que esta declaración determina que estamos en la fase 5, que es la fase más alta de acuerdo con la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, lo que en inglés se conoce como el IPC. Entonces, claro, hubiésemos querido antes, pero es parte de la misma dinámica y que la ONU requiere que todos estos informes que salgan sean muy bien estructurados y muy bien basados en información real y veraz. Bueno, pues para aclarar lo que está diciendo también Enrique ahora mismo, efectivamente es la fase 5. Las anteriores fases son las de, la fase 1 que indica una situación de inseguridad alimentaria mínima o inexistente, una fase 2 que indicaría inseguridad alimentaria en tensión, una fase 3 que sería ya una crisis alimentaria, la 4 emergencia y la 5 esta hambruna. Nos decía Zoraida que cree que llega tarde esta declaración de hambruna, pero cree, por tanto, que sí que es importante que llegue ahora. Es verdad que es importante que llegue y es verdad que el derecho humanitario internacional es lo que, o sea, que también las Naciones Unidas necesitan informes rigurosos, pero también pasó cuando se dijo sobre el genocidio, que es una matanza, que es una crisis, que es un genocidio. La verdad que esto se va a extender si no cogemos, si las Naciones Unidas y si no se cambia un poco en la forma en la que miramos al derecho humanitario internacional, porque lo que está pasando pueda que se extienda y pueda que siga para peor y peor y sea un mal ejemplo para la humanidad. Hay que actuar más ligero, hay que actuar más inteligentemente de una forma en la que nos muestra que la humanidad ha aprendido de los casos anteriores y ha aprendido lo que está pasando ahora, porque lo que está pasando da es muy alarmante, da mucho preocupación, porque hay niños que se están en las pantallas, que se están muriendo de hambre, hay gente que de verdad puede comer una vez al día, hay gente que no está encontrando para comer. La ciudad de Gaza ahora está siendo atacada y la gente ahora ya tiene días sin poder coger agua limpia para tomar. Entonces, la verdad que la humanidad tenemos que aprender un poco de revisitar y visitar lo que decimos, lo que hacemos y de la forma en la que hacemos. ¿Y cree que con esta declaración cambia algo? ¿Que esta realidad que usted nos está describiendo va a cambiar, que los países de la comunidad internacional, por haberse declarado la hambruna, van a actuar de forma diferente? La verdad es de que lamentablemente lo que está pasando en Gaza se ve y se mira y se analiza como un caso humanitario. Y la verdad que todos sabemos que es un caso político y las decisiones no las cogen las organizaciones internacionales humanitarias y las decisiones no las cogen los pueblos, las decisiones las cogen los gobiernos y los gobiernos hasta ahora no han cogido las decisiones que se necesitan para parar lo que está pasando en Gaza. Entonces, lamentablemente, hasta que no haya un cambio en la política internacional, en el sistema económico, internacional y político, esto va a seguir con mucho dolor, se está diciendo. Bueno, le traslado a Enrique la misma pregunta. ¿Cree que la declaración de hambruna ahora mismo va a suponer un cambio o estamos ante una inacción que responde a otro tipo de cuestiones que no dependen solo de que se esté declarando una emergencia mayor o menor en la Franja de Gaza? Efectivamente, Rodrigo, creo que me iría más por esa segunda opción. Desafortunadamente, y esto lo resalta Zoraida, es un tema político, esto es una hambruna, como le dice el reporte, creada por la humanidad. Y creo que el cambio no va a ser inmediato, es decir, esta declaración de hambruna no va a generar un cambio mañana, así lo quisiéramos. Sin embargo, sí tiene un tema muy importante en clave del derecho internacional público, y recordemos de una parte que los convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo adicional de 1977 prohíbe el uso de la inanición como un método de guerra. Lo mismo ocurre con el Estatuto de Roma, que considera un crimen de guerra el uso de estas tipo de tácticas, ¿no? Que es privar a las personas de los elementos indispensables para la supervivencia. Y también, muy importante,
la resolución 2417 del 2018 del Consejo de Seguridad, que condena el uso del hambre como una forma de arma. Entonces, aunque no vamos a poder ver desafortunadamente un cambio mañana, sí es importante esta declaración para poder empezar a reflejar en todos estos instrumentos, estas fuentes de derecho internacional público que tarde o temprano van a tener un efecto en las autoridades israelíes que están tomando estas decisiones. Recordemos que aquí no solamente estamos hablando del primer ministro, sino hay soldados, hay comandantes en los campos que son aquellas personas que realmente están impidiendo el acceso a recursos tanto de salud como a todo lo que tiene que ver con los recursos de alimentación. Bueno, pues precisamente hablando de intencionalidad política, Zoraida nos indicaba antes unas palabras de Tom Fletcher en las que decía que este hambre ha sido provocado directamente por la intencionalidad de algunos políticos en Israel y les espetaba además por el bien de la humanidad. Déjenos entrar allí. Sigo con usted, Enrique. ¿Cree que ya tenemos los datos suficientes, la suficiente valoración como para poder decir que efectivamente sí, esto es una orden política por parte de Israel? Yo personalmente creo que aquí, más allá de definir si hay una orden directa política de X o Y persona, tenemos que verlo en dos niveles distintos. Lo primero es el Estado de Israel, y el Estado de Israel, indistinta de la persona que esté sentada como primer ministro, tiene unas responsabilidades internacionales en clave de tratados, no solamente de comercio, en fin, sino muy importante en clave de derecho internacional de los derechos humanos. Y es en clave de estas obligaciones que Israel tiene como Estado que uno esperaría que a partir de estas declaraciones pudiera cambiar su curso de acción y pudiera permitir el ingreso inmediato de toda la ayuda humanitaria que requieren las personas en la Franja de Gaza en este momento. Es decir, el mismo secretario Guterres lo mencionaba y lo mencionaba Zoraida, las imágenes hablan por sí solas. Desafortunadamente necesitábamos esperar una serie de recolección de pruebas que toma tiempo por la misma situación del conflicto armado, pero aquí lo importante es que Israel, más allá de los políticos, puede entender que tiene una obligación internacional y que va a ser responsable internacionalmente como Estado en caso de incumplimiento. Y esto va en clave también del proceso que se adelanta ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, más allá, pues los Estados son manejados por políticos y allí es donde entra la inquietud de qué está pasando a nivel político interno para que no se deje ingresar esta ayuda humanitaria. Bueno, Zoraida, junto a lo que nos indica Enrique, Israel está diciendo que esta declaración es totalmente falsa, que se ha hecho además, a expensas de lo que dice Hamás, que ha sido declarada prácticamente para contentar a Hamás. ¿Cómo lo ve usted esto, además, desde tan cerca del conflicto? Bueno, la verdad es que las mentiras que se han dicho, las organizaciones humanitarias han podido probar lo contrario del trabajo que se está haciendo, de los informes que llegan, de las cartas públicas que se hacen, de las reuniones que se han hecho con parlamentarios europeos, esas mentiras que dice, eso es lo que dice, esa narrativa. Se ha puesto la narrativa que es la real y no por medio de organizaciones palestinas, son organizaciones internacionales, son organizaciones israelíes las que están sacando los informes y diciendo toda la verdad. Todas las mentiras son mentiras y cada vez se ven más claras y cada vez hay más gente que sabe que es una mentira. Lamentablemente ellos se creen las mentiras que dicen y otros puedan que se la crean, pero no, la verdad es de que matar a periodistas, matar a niños, usar el hambre como un arma, el reportero especial del derecho de la comida de las Naciones Unidas presentó un informe en el que muestra bastante y claramente qué es lo que está pasando y cuáles son los riesgos para la gente que vive en Gaza, para los palestinos en general, para la gente que vive en Gaza y para la humanidad. Ese informe también lo hizo alguien que representa a las Naciones Unidas. Entonces pueden decir las mentiras que quieran y la verdad es de que como le dije, todo ese grupo que tiene credibilidad porque está en el terreno, porque trabaja, porque no saca ni una palabra y no escribe nada hasta no estar seguros. Entonces, la verdad que es esta palabra en contra de aquella palabra de cientos de
organizaciones con miles de gente sabiendo que es la verdad. ¿Concuerda, Enrique, un poco en esta idea de que son demasiadas organizaciones, algunas con un peso tan importante como las Naciones Unidas, las que están dando un reporte como para calificarlo de falso? Yo creo que todo Estado soberano tiene derecho a controvertir cualquier reporte que venga de cualquier tipo de organización. Esto no se lo podemos prohibir a cualquier Estado. Es decir, el Estado como sujeto de derecho internacional público puede estar en contra y puede rechazar este reporte. ¿Qué es importante? ¿Cuál es el reto aquí? Que la Organización de Naciones Unidas es una organización gubernamental con 193 miembros, incluyendo Israel, y allí se han formado una serie de comités y se han creado una serie de, llamémoslos, pasos tecnocráticos que van en clave del derecho internacional público, y es a partir de esta creación de estos distintos niveles que tenemos esta declaratoria. Allí hay un comité de gente muy seria que se sentó, muy importante, que se tomó el tiempo necesario para llegar a esta conclusión. Entonces, si Israel, con el derecho que tiene como Estado a controvertir este informe, tiene pruebas más allá de la simple calificación de que es un informe falso, pues sería importante conocerla, ¿no? ¿Cuál es la información? ¿Cómo pueden contrarrestarlo? Porque, claro, Zoraida está muy cerca, pero el resto de personas que desafortunadamente tenemos que mediar a través de lo que dicen los medios de comunicación, las ONGs, organizaciones gubernamentales, pues creemos en lo que dicen las Naciones Unidas, por su historia, por su seriedad, pero esto no evita que Israel en su derecho, como Estado soberano, pueda refutarlo, pero es necesario que muestre la información adecuada y técnica para controvertir este reporte. Hay algo interesante en esto que nos indica Enrique, y es el papel de las Naciones Unidas también como uno de los principales entes a nivel mundial, porque estamos viendo muchos reportes de algunos de sus organismos, incluso palabras de su secretario general, pero luego parece complicado llevar eso a ámbitos de acción. ¿Por qué no está resultando esto? ¿O qué debería hacerse para llevar la acción sobre el terreno? Bueno, desafortunadamente esta es una organización, llamémoslo antigua y al mismo tiempo paquidérmica. Recordemos que la ONU tiene 5 órganos principales, sin embargo, los 2 órganos más importantes de esos 5 órganos son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Sin embargo, de esos 2 órganos, el que realmente puede llevar a terreno o hacer algo realmente es el Consejo de Seguridad. Y ese Consejo de Seguridad está integrado por 15 países, de los cuales 10 son no permanentes y 5 permanentes. Y esos 5 permanentes tienen un derecho al veto. Es decir, para que una resolución salga positiva y pueda implementarse, que salga del Consejo de Seguridad, requiere el voto de 9 participantes, pero de esos 9 votos requiere 5 de los 5 permanentes. ¿Y cuáles son los permanentes? Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y China. Con el voto en contra de alguno de esos 5, no vamos a tener ninguna resolución. Y eso es la razón por la cual las Naciones Unidas no han podido hacer nada en terreno efectivamente, y eso continuará. Por lo cual dependemos de la voluntad política de los líderes de esos 5 estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Zoraida, vuelvo con usted. Nos explica muy bien, Enrique, la parte más técnica, cómo funcionan las Naciones Unidas, pero sobre el terreno, en la región en general, ¿hay algún tipo de esperanza que lleguen a actuar? La verdad que hay que mantener la esperanza, aunque sea cada día más difícil. La gente en Gaza, cuando hablamos con ellos, son increíbles. Yo creo que el ser humano, cuando se creyó el ser humano, tiene células de sobreviviente y de sobreesperanzas. Hablamos con la gente allá, nos dicen cosas, hacen cosas, inventan. Hoy teníamos una formación en la que vinieron todas las trabajadoras de las organizaciones socias con las que trabajamos. Se sentaron y estaban discutiendo de cómo poder proteger a las mujeres de la violencia cuando pasa algo en las carpas donde están viviendo. Cuando hacemos las reuniones con las socias, con las compañeras, hablan y dicen cosas que al final del día usted dice de que
gente con esperanzas, gente que dicen de que cuando yo les digo, cuando se acabe todo esto, voy a venir a Gaza, entonces me dicen, no, nosotros vamos a salir y vamos a tener un paseo en Ramallah. Entonces, sí tienen un horizonte, sí tienen unas esperanzas, tienen algo por dentro que las deja ver un mañana mejor. Pero yo personalmente cada vez tengo más miedo y cada vez estoy más preocupada porque muchas de las familias con las que hablo, de las madres con las que hablo, ya tienen las voces cansadas, ya tienen los hijos que están perdiendo peso, tienen el sistema inmune débil, están mal, ellas están mal. Una familia sale corriendo y duerme en la calle, al otro día yo puedo hablar con ellos porque no pude comunicarnos. Entonces, los detalles son bastante difíciles, pero las esperanzas, de verdad que las encontramos cuando hablamos con gente que dice, hoy yo estaba muy contenta porque 3 de los niñitos me dijeron de que aprendieron algo nuevo hoy. Dan clases, dan sesiones asesoría social y mental para ayudar a la gente poder pasar un poquito mejor tiempo, juegan con con los niños chiquitos. Hay muchas cosas que están pasando en Gaza que uno dice que, wow, el ser humano sí puede y esa gente sí puede y las esperanzas la tienen claras, tienen un horizonte, pero están cansados. Y la verdad que estamos muy preocupadas. ¿Está, por tanto, la comunidad internacional todavía a tiempo de actuar para garantizar el futuro a la gente de Gaza, Zoraida? Sí, sí, sí. Es ahora que tienen que moverse, son ahora que tienen que tomar las decisiones, son ahora que los gobiernos tienen que liberarse, porque son gobiernos que están imprisionados, son gobiernos que están en prisiones de intereses políticos, de intereses económicos, con todo el revoltijo, un sistema en el que todos sabemos cómo maneja y cómo vive. Pero sí, es ahora que tiene que actuar, tiene que liberarse, los gobiernos tienen que hablar la gente, tiene que también en las elecciones tener mejores gobiernos de los que están ahora, porque la verdad es de que muy pocos están cogiendo la línea de la humanidad, muy pocos están cogiendo la línea en la que se salva la humanidad, porque la cosa no es salvar a Gaza y la gente que está en Gaza o cualquier palestino que esté donde esté, en Gaza o en Cisjordania, que también está muy mala situación. La cosa es salvar a la humanidad y ser sinceros con nosotras mismas y decir de que la humanidad misma ahora está en peligro, porque es una mentira vivir una vida diferente y hablar cuáles son los valores y cuáles son los principios de la humanidad, de los derechos humanos, y después mirar al otro lado y saber lo que está pasando en Gaza y no hacer nada. Entonces hay que actuar ligero ahora y ahora es el tiempo. Voy con Enrique y tomo la línea de lo que nos está contando Zoraida. Desde más lejos del conflicto, ¿cree que vemos el resto del mundo que la humanidad está en peligro también con lo que está pasando en Gaza, que esto ha cruzado unas líneas rojas que no deberían haberse cruzado nunca? No lo sé, yo creo que Zoraida tiene un punto muy importante y es señalar que al final estas decisiones políticas las hacen líderes que en la mayoría de los países han sido electos democráticamente. Recordemos que en la mayoría de los países democráticos el jefe de Estado es el que maneja las relaciones internacionales y maneja todas las decisiones o la posición internacional de un Estado. Entonces la pregunta, y creo que la aseveración de Zoraida es muy importante, es que necesitamos a nivel doméstico en todos los países ser muy conscientes de por quién votamos y para quiénes votamos. Ahora mismo también vemos que hay muchos conflictos también en Sudamérica, hemos visto muchos conflictos también en varias partes del continente africano, así que pues es claro que la condición de conflicto constante nos ha llevado a que la humanidad nos volvamos un poco fríos frente a este tipo de conflictos y esto también genera que los votantes no reaccionen inmediatamente. Así que ese llamado que hace Zoraida es importante, sin embargo no estoy seguro si en el corto plazo esto se vaya a ver o evidente o se vaya a evidenciar en las urnas. Lo que yo sí creo como abogado y como internacionalista es que debemos creer en el derecho internacional público,
La justicia llega tarde, pero llega, y aquí ya han existido varios pronunciamientos, tanto de la, pues, muy importante, de la Corte Internacional de Justicia frente a la responsabilidad y el actuar de Israel. Esperemos que también en el tiempo que es corto para lo que están experimentando las personas allí, pero que claramente en nuestro tiempo es largo, pues podamos ver una resolución pronta y oportuna desde el derecho internacional público en el cual los tribunales internacionales bajo un debido proceso tomen las decisiones y las acciones correspondientes. Resta esperar y yo creo que aquí tenemos que pensarlo en varios niveles, tanto en el nivel internacional como en el nivel doméstico, pero y claro, no debe perder la esperanza, sin embargo yo creo que esto lo que evidencia es la necesidad de que repensemos muchos instrumentos de derecho internacional público y segundo, muy importante, la estructura y funcionamiento de la Sí. Organización de las Naciones Unidas. Pues Enrique, uno un poco los dos temas, el de los propios países y el internacional. Hablamos de la posibilidad o no de que actúen las Naciones Unidas, pero si no llegan a actuar, ¿qué otras alternativas hay de los países? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que la Organización de Naciones Unidas es la organización internacional más importante, pero no es la única. También que podemos ver en alternativas que otros grupos de países, por ejemplo, la Unión Europea pueda llegar a entrar a actuar allí en cabeza de Francia, pues, digamos, el Reino Unido ya no hace parte, pero sí tienen una relación importante, que puedan intervenir, que puedan adelantar algunos tipos de acciones ya en terreno que no dependan solamente de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos, por ejemplo, también organizaciones regionales más cercanas, como la Organización de Países Árabes, que pueden intervenir, tienen una mayor facilidad de maniobra por la cercanía. Es decir, aquí hay muchas opciones, como la Organización de Naciones Unidas, que si bien es universal, también tenemos unos similares a nivel regional que podrían operar. Y también yo creo que la voluntad de negociación. Yo creo que no podemos dejar de lado de esto la negociación que se está adelantando entre el gobierno israelí y Hamas. Recordemos que Hamas está inclusive considerando pues no solamente la liberación de los rehenes israelíes que continúan bajo su poder, sino en abandonar las armas y convertirse simplemente en un partido político como Sinn Féin en Irlanda del Norte. Entonces yo creo que acá es un poco de todo, de lograr que esas negociaciones que se están llevando en Cairo logren llegar a un final, que pensemos también en el papel que pueden jugar las organizaciones regionales más cercanas y al final de todo dependemos también de la voluntad política de países muy importantes en este conflicto, como lo puede ser Alemania, que ha apoyado claramente a Israel, lo continúa apoyando, Francia, el Reino Unido y el más importante de todos, Estados Unidos. Bueno, pues Zoraida, nos habla Enrique de algunos países europeos. Es verdad que ha habido algunos como España, Irlanda también, que han dicho, bueno, han sido bastante críticos a la hora, la verdad. Otros países europeos han hablado tímidamente, otros directamente apoyan férreamente a Israel. ¿Confían en la Unión Europea, en que haya también algún tipo de unanimidad que lleve a forzar a Israel? Sí, la verdad es de que desde aquí en muchos llamamientos, y no solo desde ahora, pero siempre se ha llamado a la Unión Europea de que decirle de que, o sea, que hay un potencial político en la Unión Europea que no se está usando todavía para el bien general, para el bien de más allá de los países europeos, porque siempre en los informes y en los estudios que a veces leímos, nos damos cuenta de que los Estados Unidos toma las riendas de las decisiones internacionales, y los Estados Unidos es la cabeza en la que lo que deciden los Estados Unidos es probablemente más lo que va a pasar cuando se decida, no solo aquí, sino en cualquier otro lugar. Y la Unión Europea es la que paga, y paga más que de los Estados Unidos. Cualquier cosa que se va a dañar, cualquier cosa que necesita dinero. Entonces hay estudios en los que se dicen de que la Unión Europea tiene más potencial de lo que está usando, y de que la Unión Europea tiene más capacidad
de tener un rol político internacional más de lo que está llevando. Pero también, como lo dijo el señor Enrique, es de que Alemania, Francia y Bretaña son aliados de los Estados Unidos. Si aquí se hace un cambio, sí se va a ver un cambio después de la Unión Europea. Países como España, aquí en toda la región, cuando se da un ejemplo de un país, de un gobierno en el que está con un pueblo que está bajo ocupación, un pueblo que está bajo genocidio y que está ahora mismo en la hambruna, se dice del gobierno español como ejemplo de algo positivo. Y yo creo que en Europa sí hay esa posibilidad, y hay mucho trabajo que se ha hecho con países europeos, con parlamentarios europeos, en los que sí hemos oído posiciones diferentes, hemos oído llamamientos y pedidos de verdad que sí, que uno respeta cuando los oye, pero como grupo todavía no están usando todo el potencial que tienen y Sí. que podrían tener más impacto en las decisiones internacionales. Esperemos que llegue ese día, un día. Zoraida, ¿cree que algún día los países, por acción o por falta de acción, verán también verse responsabilizados por lo que está pasando en Gaza? Yo creo que sí, porque los jóvenes y la gente que están en las calles, esos jóvenes y los que están, por ejemplo, también en los Estados Unidos, esos estudiantes de las universidades, mañana van a ser los líderes. Esa juventud que ahora tiene los ojos abiertos, los que son fuertes, que hablan, que demandan, que denuncian. Yo tengo esperanza de que sean ellos los que sean el futuro de sus países. Entonces, sí va a haber cambio con esa juventud. Es una juventud en la que se indignó con lo que está. Se indignó un día, se indignó y cambió su posición y empezó a mirar la vida de una forma diferente. Hemos visto también cuánta gente de ellos han pagado el precio. Hemos visto también a grupos de judíos que están en contra del sionismo, que también están indignados de que esto no se hace en nombre de ellos. Entonces yo creo que hay más de una luz, hay más de una vela prendida en el mundo en la que va a crecer y va a tomar riendo y va a cambiar las decisiones internacionales. Con tan feo que está pasando hoy, con lo difícil que está pasando esta vida ahora, no solo para los palestinos en Gaza y Cisjordania, en otros lugares, con tan ingenuo alguien que me oiga, Sí. con toda esta fuerza, yo sí creo que esa juventud sí va a cambiar. Y lo que está pasando pasa tan malo para que llegue algo bueno. Pues Enrique, voy con usted. Más allá de la ciudadanía, pero también cree que algún día se acabarán pidiendo también responsabilidades a terceros países. Bueno, no estoy muy seguro la responsabilidad de terceros países. Digamos, acá es importante es difícil, o yo siempre digo a mis estudiantes que es malo ser futurólogo o futuróloga. Sin embargo, ¿qué tenemos al momento? Tenemos un proceso abierto en contra del Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Allí ya se han emitido órdenes obligando al Estado, requiriendo al Estado de Israel que permita el ingreso de ayuda humanitaria. De otro lado tenemos las investigaciones y ya formalmente abierta en la Corte Penal Internacional de La Haya en contra de algunos líderes del Estado israelí, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. Más allá de ello, no vemos claro yo no veo claro que más allá de esos procesos podamos llevar a concluir de que se podrá llegar a que algunos estados terceros sean declarados responsables internacionalmente. Yo no lo veo tan claro en este caso. Recordemos que aquí hay un hecho que no podemos olvidar, y fue que inicialmente Israel fue atacado. Israel ha hecho uso de algo que en el derecho internacional se conoce como la legítima defensa, y eso está justificado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y de allí
pues tienen como una justificación inicial legal, que claramente yo creo que todos estamos de acuerdo que ha sobrepasado unos límites. Pero de allí a que saltemos de Israel fácilmente, por ejemplo, a Francia, o que el mismo Reino Unido llegue a ser condenado en un proceso de responsabilidad internacional por un hecho internacionalmente ilícito por apoyar a Israel, yo lo veo muy lejano, muy difícil. Enrique. Pero sí, yo creo que vamos a tener unas decisiones claras y precisas de estas cortes internacionales frente al Estado de Israel y frente a algunos de sus líderes. Bueno, Enrique, pues por desgracia se nos acaba el tiempo y ya solo me queda despedirles. Enrique Prieto Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a Zoraida por acompañarnos. Y yo le doy las gracias también a Zoraida, a también, Hussein Sabah por estar con nosotros en este debate. Gracias a ustedes. Un placer haber estado con los dos, un placer haberles traído también este contenido aquí en France 24. Ya saben que van a poder verlo en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, también en nuestro canal de YouTube. No me quiero despedir sin darles las gracias también a nuestra productora Laura Garzón y a Tania Herrera, ocupada también de los invitados como en cada programa, por supuesto, a todo nuestro equipo también de luces y sonidos. Gracias a todos, les dejamos ya con toda la información. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano, en France 24 y France24.com. Es frágil, pero poderosa. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Es piedra angular esencial de la democracia. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano, en France 24 y France24.com.